Ahora vamos a ver cómo instalar otra versión de QGIS, que sea de la versión 2 o de la nueva versión, la versión 3, para Windows, para Linux o para Mac. Para todo eso tenemos que entrar a la página QGIS, entonces simplemente en Google entramos QGIS y o usamos el primer enlace o el segundo que dice aquí descarga. Lo importante es llegar a esta página de descarga. Voy a usar el primero, un clic. Y desde la página, la portada de QGIS podemos descargar la última versión dando clic aquí. Bien. Si damos un clic acá, estaremos descargando la última versión, la versión 3.16.3 o la versión 3.10.14. La 3.16 es la última. Las versiones de QGIS se actualizan con frecuencia, es decir, que durante un mismo año podemos tener varias versiones nuevas de QGIS, pero hay que tener cuidado con la estabilidad de, del programa. Es decir, que lógicamente ese es un programa libre, open source, que está siendo desarrollado por voluntarios y esos voluntarios no tienen siempre el tiempo de corregir todos los bugs que puede tener el programa. Bien. Generalmente, si descargamos la última versión, encontraremos algunos problemas con herramientas, complementos que no han sido todavía adaptados a esta última versión o herramientas que no han sido implementadas correctamente y no funcionan muy bien. Por lo tanto, tenemos siempre que tratar de buscar la versión más estable. Bien. Por ejemplo, para la versión 2 se reconoce que la 2.14 es bastante estable, la 2.12 también. La 2.18 es estable, pero puede tener a veces también algunos problemas con un tipo de herramienta particular. En particular todo lo que tiene que ver con la selección por atributo. En cuanto a las 3, la 3.10 es la versión reconocida como la más estable. ¿Por qué? Porque es la versión que más tiempo tiene siendo corregida por los voluntarios de QGIS. Entonces, un gran número de bugs han sido corregidos y al final se cuenta con una versión que funciona bastante bien. Bien. Entonces, ¿cómo hacemos para descargar las versiones correctas? ¿Dónde las encontramos? Vamos a dar clic aquí en Download Now. Y como dijimos, por defecto se nos ofrecen esas dos versiones. La 3.16 en 64 o 32 bits para Windows. Y bueno, para Windows, para Linux, para Mac. Y la 3.10. Bien. Aquí tenemos las descargas para Windows, abajo para Mac, para Linux, etc. Ese programa se puede instalar hasta en celulares, en smartphone, en tablet, pueden instalar el QGIS. Ustedes lo han visto, ese programa no es muy pesado y no necesita mucha memoria para funcionar. Bien. Si quieren descargar versiones anteriores, tienen que entrar aquí donde dice All Releases. Si tenemos la página en español, aquí dirá todos los lanzamientos. Bien, vamos a suponer que ustedes la tienen en inglés. Doy un clic entonces en All Releases. Y aquí podemos descargar las versiones anteriores de QGIS para Windows o aquí para Mac, para el sistema operativo de Mac. Ahí tenemos versiones, en particular la versión 2 y versión 3, todas las versiones disponibles. Y si queremos encontrar versiones aún más antiguas, pues están aquí abajo.
para Windows de este lado y para Mac del otro lado. Por aquí podemos descargar también todos los complementos de forma, digamos, directa, sin tener que usar la herramienta de instalación de complementos que hemos visto en QGIS. Bien, de forma general ustedes no tendrán necesidad de usar esto porque es mucho más fácil usar la herramienta de descarga y instalación de complementos dentro de QGIS. Entonces, por ejemplo, si queremos instalar una versión anterior de QGIS, damos un clic acá y ustedes ven que tenemos muchas versiones. Por ejemplo, aquí tengo la 2.14.14 en versión 32 bits y abajo tengo la 2.14.14 en versión 64 bits. Ustedes lo que quieren descargar son los archivos que terminan en .exe. Esos son los ejecutables que permiten instalar el programa. Dan un clic aquí, se descarga el archivo y luego simplemente siguen los pasos para instalar el programa como hicimos anteriormente. Bien. Esos archivos que terminan por md5sum son archivos que permiten comprobar que la descarga se hizo de forma completa, sin olvidar ningún dato en la instalación, en el archivo de instalación. No es algo que realmente ustedes van a necesitar. Bien. Pueden cerrar esto, no lo vamos a necesitar, le damos para atrás. Y entonces lo que haremos nosotros por ahora es instalar la versión 3.10 para que ustedes vean un poco las diferencias de interfaz que pueda haber. Es posible que a futuro, cuando trabajen en una computadora de alguna institución, tengan la versión 2 o la versión 3 instalado. Entonces no está de más que estén acostumbrados con la versión 3, la 3.10, que es la más estable. Y bueno, como ustedes vieron, ya saben o pueden encontrar cualquier otra versión que sea de su interés para Mac, para Linux y versiones anteriores. Ustedes van a instalar ahora la versión Windows. Los que tienen Linux o Mac simplemente dan un clic ahí o abajo para instalar la misma versión. Vamos a instalar la 3.10. De nuevo, aquí tienen que saber si tienen si deben de instalar la versión 64 o 32 bits. Tienen que volver al segundo video que vimos, a un video que vimos anteriormente, para saber si su sistema operativo es de 32 o 64 bits. En mi caso es de 64 bits, por lo tanto doy un clic acá. Bien, guardamos el archivo y esperamos un momento, unos 10 minutos para terminar de descargarlo. Pueden aprovecharse y si tienen dinero, hacer una donación para este grupo de personas que crean el sistema QGIS. Vamos a darle para atrás y me voy a aprovechar para enseñarle esto. QGIS en OSGeo 4W. Ese instalador les instala QGIS y otros programas que se usan en particular para hacer programación con Python o trabajar con bases de datos geográficas en servidores. Bien, entonces nosotros no vamos a necesitar eso, pero no está de más que conozcan ese instalador por si a futuro tienen que crear una base de datos geográfica en un servidor o si tienen que automatizar el proceso y empezar a programar con Python, pues a través de este instalador se instalan muchas de esas herramientas que son necesarias de una sola vez en su computadora para luego poder trabajar con eso. Bien.
Vamos a proceder entonces ahora a instalar la versión 3.10. Ahora funciona de la misma manera que la última vez, es decir, simplemente damos un doble clic sobre el archivo. Damos clic en siguiente, acepto, definimos la ruta de instalación e instalar. Bien, por ejemplo, si tengo una capa de información que contiene todas las zonas urbanas del país, que sean pequeñas o grandes, y lo que me interesa es identificar las zonas urbanas que tienen una población, digamos, de entre 2.000 y 10.000 personas. ¿Por qué? Porque quiero tener acceso a población de poblados que tienen ese tamaño para crear una cooperativa o crear un banco, etcétera. Bien. Si tengo que revisar cada entrada una por una, me va a tomar un tiempo bastante largo. Entonces lo que podemos hacer es usar la capacidad de la base de datos. Una base de datos organiza su información. Vamos a usar esa capacidad para identificar rápidamente a través de una expresión las informaciones que necesitamos. Voy a entrar en una expresión que me permite decirle al programa, búscame ese tipo de zonas urbanas. Eso lo podemos hacer con cualquier conjunto de datos vectoriales. Y luego veremos que también lo podemos hacer sobre raster. Podemos identificar los píxeles que validan algunas condiciones que nosotros buscamos usando una herramienta que se llama la calculadora raster. Y lo que hacemos son selecciones de dos tipos. Selecciones por atributo, es decir, que buscamos los elementos que validan algún criterio sobre informaciones que están disponibles en la tabla de atributo. Si volvemos al caso de las zonas urbanas, voy a usar el campo que contiene la cantidad de población. O puedo hacer una selección por localización, es decir, que voy a buscar los elementos que, por ejemplo, están dentro de un polígono. O al contrario, todos los elementos que están fuera de un polígono. Vamos a tomar de nuevo el caso de las zonas urbanas. Yo quiero ahora las zonas urbanas que están únicamente en el municipio de Asua, excluyendo las demás zonas urbanas del país. Pues eso lo puedo hacer usando la selección por localización. Le voy a decir al programa, usa los límites del municipio de Asua y selecciona solamente las zonas urbanas que están dentro de ese municipio. Estoy usando aquí ejemplos muy sencillos. Obviamente esas expresiones se pueden volver complejas. Puedo poner un gran número de condiciones para al final encontrar las zonas o los elementos que realmente me interesan. Y ese tipo de selección nos permite, por ejemplo, hacer los mapas de riesgo. ¿Por qué? Porque cuando hacemos un mapa de riesgo, lo primero que buscamos es una capa de amenaza, que nos va a decir cuáles son las zonas, por ejemplo, que se pueden inundar. Luego vamos a seleccionar las viviendas que caen dentro de esa zona de inundación. Entonces estamos haciendo una selección por localización. Dentro de esas viviendas voy a priorizar, le voy a poner un valor de riesgo alto a las viviendas que son de techo de zinc, paredes de madera, que no tienen piso o piso de tierra, etc. Y ahí lo que estoy haciendo es una selección por atributo sobre esa capa de vivienda. Decir que cuando hacemos mapeo de riesgo, estamos usando
el análisis espacial constantemente. Estamos haciendo selecciones por atributo o por localización constantemente. Y eso obviamente se usa fuera del tema de la gestión de riesgo, se usa para muchos otros contextos. Por ejemplo, si quiero encontrar el mejor lugar, el lugar más idóneo para construir un negocio en el país, voy a hacer un análisis sobre la población cercana, su poder adquisitivo, la red de transporte, etcétera, etcétera. Va a tomar en consideración todos esos elementos, el precio del terreno, etcétera, hasta encontrar el lugar que mejor valida todas esas condiciones. Bien. Entonces, ese elemento central de un sistema de información geográfica lo vamos a ver ahora. Vamos a empezar con la selección por atributos, es decir, que vamos a abrir una capa vectorial, ver su tabla de atributos y en base a las informaciones que hay en la tabla de atributos vamos a identificar los elementos que queremos usar para nuestro análisis. Bien, doy un clic aquí en añadir capa vectorial. Doy un clic ahora sobre los 3 puntos para explorar las carpetas y en mi carpeta datos para práctica QGIS, vectores, voy a buscar el archivo que se llama edificios Centro Santo Domingo, como siempre, .shp. Abrir, añadir y cerrar. Bien. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una capa de edificio que proviene de OpenStreetMap OSM, del complemento que nosotros usamos en una práctica anterior. Cada edificio tiene varias informaciones. Podemos abrir la tabla de atributos para ver esas informaciones. Doy clic derecho, abrir tabla de atributos. Y aquí vemos que disponemos de un gran número de campos, de columnas, con informaciones. Si dice null, es que no se ha entrado ningún dato, pero realmente podemos ver que hay informaciones disponibles en algunas columnas. En particular hay 2 columnas que nos van a interesar. La columna name, porque contiene el nombre del edificio, parqueo médico, parqueo McDonald's, etcétera, etcétera. Y amenity, esa columna amenity nos dice el tipo de edificio o de infraestructura en general que tenemos en nuestra capa. Por ejemplo, aquí tenemos muchos parqueos, destacamento de policía, dice aquí police, una clínica, una escuela, etcétera, etcétera. Bien. Puedo cerrar esto. Si lo que queremos nosotros es seleccionar un tipo de infraestructura. Yo lo que quiero ahora es encontrar los destacamentos de policía dentro de ese conjunto de elementos que vemos aquí. Fíjense que tenemos muchos elementos. Si abro aquí la tabla de atributos, arriba me dice el número total, casi 1400 elementos visibles aquí en este visor, disponible en esta capa. Si tengo que revisarlo uno por uno, me va a tomar un tiempo bastante largo. Bien. Resulta que la tabla de atributos la podemos consultar tal como se consulta una base de datos. Imagínense una base de datos de una empresa con sus empleados. Por cada empleado tenemos un nombre, un sexo, una edad, un teléfono, una dirección, etc. En esas bases de datos podemos usar un lenguaje, generalmente que se llama SQL, que permite extraer información rápidamente de esa base de datos. Por ejemplo, extraer todos los empleados que son de sexo femenino, o todos los empleados que son de sexo femenino y que tienen más de 50 años, etcétera, etcétera. Podemos agregar varios criterios en nuestra búsqueda.
Pues aquí podemos hacer lo mismo sobre nuestra tabla de atributos. Para eso hay dos formas de hacerlo dependiendo del resultado que queremos. Podemos hacer una selección por atributo para al final tener nuestros elementos seleccionados, es decir, que yo tendría en amarillo aquí los puestos de policía, destacamento de policía resaltados, o usamos un constructor de consulta de la capa que nos permite ver solamente los destacamentos en pantalla. Vamos a usar las dos formas para que entiendan lo que quiero decir. Empezamos aquí con un clic sobre esta flecha negra y vamos a buscar seleccionar objetos por expresión. Aquí vamos a construir una expresión que nos permite definir los criterios de búsqueda dentro de la tabla de atributos. Doy un clic. Bien. Arriba tengo unos operadores comunes. Aquí puedo entrar mi expresión y a la derecha tenemos los elementos necesarios para construir nuestra expresión. Bien. Vamos a seleccionar aquí campos y valores. Aquí encuentro los nombres de todas las columnas. Hay una primera columna en la tabla de atributos que se llama OSM ID, una segunda que se llama OSM Way ID, etcétera, etcétera. Recuerden que el tipo de infraestructura lo encontramos en un campo que se llama Amenity. Eso lo vimos anteriormente. Entonces, vamos a dar doble clic sobre Amenity. Bien. Por ahora, no tengo ninguna selección elaborada, simplemente le estoy diciendo al programa, vamos a buscar dentro de este campo, dentro de esta columna. ¿Qué vamos a buscar? Vamos a definirlo así, ponemos el signo, el operador de igualdad, el signo igual, con un clic. Y luego vamos a entrar el nombre del tipo que buscamos. Lo que nosotros buscamos son los destacamentos de policía y vimos que en esa columna cojan el nombre de police. Bien. Para encontrar ese tipo, para plasmarlo aquí, yo podría entrarlo con mi teclado entre dos comillas. Bien. El problema es que si yo lo hago así, hay una gran probabilidad de que nos equivoquemos. ¿Por qué? Porque voy a entrar police con una P mayúscula en vez de todo en minúscula. O voy a entrar policía porque se me olvidó que está en inglés. O voy a escribir police pero con una falta ortográfica, etc. Entonces, en lo ideal, sobre ese constructor de expresión, tenemos que evitar lo más posible de escribir nosotros mismos con el teclado, porque ahí siempre hay un carácter equivocado y nos da un error en la expresión. Es mejor construirla así, usando las opciones que tenemos acá, le doy doble clic, los operadores que tenemos arriba, doy un clic, y para encontrar entonces los diferentes tipos disponibles en Amenity, que sean los parqueos, destacamento de policía, clínica, etc., simplemente voy a seleccionar aquí Amenity, lo voy a resaltar de color azul, y aquí voy a dar un clic sobre todos únicos. Hay un botón a la derecha que dice todos únicos. Si no les aparece esto, es que tienen esta parte derecha totalmente cerrada. Es decir, si ustedes tienen la ventanilla presentada de esta forma, pasan el cursor aquí justo sobre el límite, sobre esta línea gris, aparece un cursor blanco con dos flechas, dan un clic izquierdo, no lo sueltan, y mueven el cursor hacia la izquierda. Y ahí aparecerá de nuevo ese grupo de parámetros que vamos a usar. Bien, lo digo porque a veces pasa con estudiantes que pierden esa parte de la ventanilla. Entonces, tengo Amenity seleccionado en azul, resaltado. Doy un clic sobre todos únicos.
¿Qué tengo aquí? Tengo el listado de los diferentes tipos que podemos encontrar dentro de esta columna, dentro de este campo. ¿Qué tipo de infraestructura, edificio, etcétera, podemos encontrar en esta capa? Aquí está. ATM, que son los cajeros, banco, bar, estación de autobús, café, etcétera, casino, clínica, etcétera. ¿Nosotros qué queremos? Lo dijimos, queremos los destacamentos de policía que cogen el nombre en esta capa de police. Entonces ahora que lo veo, simplemente le doy un doble clic y police aparece escrito de la forma perfecta, ¿no? De la forma como aparece en la tabla de atributo y aparece ya entre comillas. Es decir, que ya tengo todo establecido correctamente, la expresión es válida y voy a poder seleccionar los destacamentos. Para seleccionarlo, entonces doy un clic sobre este botón abajo a la derecha, seleccionar objetos espaciales. Un clic y cerrar. Destacamento de policía, pues al parecer son poco, veo uno aquí. Si quiero más informaciones sobre este polígono en particular, como siempre usamos la I blanca sobre un fondo azul, la herramienta de identificación, doy un clic sobre el polígono. Vamos a tener que acercar, ¿no? Porque si no, se seleccionan varios edificios. Un clic. Y aquí me dice que es el Palacio de la Policía Nacional. Bien. Tengo ese polígono resaltado. Si quiero, lo puedo exportar en una nueva capa. Es decir, ustedes pueden seleccionar elementos y extraerlo de esta capa de edificio Centro Santo Domingo para tener una nueva capa. Una capa únicamente de destacamentos de policía. ¿Cómo haríamos esto? Ahora que tenemos este polígono resaltado de amarillo, doy un clic derecho sobre la capa edificio Centro Santo Domingo, exportar, guardar objetos seleccionados como. Bien. Si pongo guardar objetos como, se guarda todo. Si pongo guardar objetos seleccionados como, se guarda únicamente este polígono, o los polígonos que han sido seleccionados. Formato archivo shape, perfecto. Nombre de archivo y su ruta lo vamos a definir. Un clic sobre los tres puntos. Voy a buscar aquí mi carpeta de resultado y vamos a poner destacamentos policía DN. Eso sería el centro del DN, mejor dicho. Un clic en guardar y asegúrense de que aquí este parámetro está activado. Guardar solo los objetos espaciales seleccionados. Lo vamos a guardar en este sistema de referencia de coordenada. Perfecto, es un sistema cartográfico. Y la codificación será UTF-8. Muy bien. Damos un clic en aceptar. La capa ya se guardó en mi computadora. Automáticamente QGIS la carga aquí en el panel de capa. Y ustedes ven que tengo aquí mi polígono de destacamento de policía del centro. Fíjense que hay otros más. Yo veo aquí uno pequeño. Me voy a acercar. Había otro destacamento de policía del sector. Y aquí tenemos algunas informaciones adicionales. Puedo abrir la tabla de atributos de esta capa y vemos que realmente hay tres elementos, tres edificios que corresponden a policía para esta zona del Distrito Nacional. Bien. Entonces eso es una forma de proceder. Si ustedes quieren realmente seleccionar esos objetos y, por ejemplo, exportarlos o luego hacer un trabajo específicamente sobre esos objetos. La otra manera es
de usar directamente la capa de edificio Centro Santo Domingo y no vamos a exportar nada, sino que dentro de esta capa vamos a dejar en pantalla en el visor únicamente los destacamentos de policía. Es decir, los demás elementos todavía no estarán archivados en este archivo, pero no aparecerán en pantalla. Bien. Vamos a entrar aquí dando un clic derecho sobre la capa edificio Centro Santo Domingo, propiedades, y vamos a entrar aquí donde dice fuente. Bien. Abajo a la derecha ustedes ven un botón que dice constructor de consultas. Voy a dar un clic. Bien. ¿Qué tengo aquí? Más o menos tengo lo mismo que vimos anteriormente, simplemente está organizado de otra manera. Aquí los operadores, igual, diferente de, etcétera. Abajo el constructor de expresión, donde voy a entrar mi expresión. Aquí los campos y aquí los valores de cada campo. Por ejemplo, si selecciono aquí Amenity, doy clic en todos, de nuevo tenemos todos los tipos disponibles en este campo, en esta columna. Bien. Entonces vamos a escribir la misma expresión. Aquí voy a dar un doble clic sobre Amenity, doble clic. Aparece el nombre entre comillas, escrito correctamente. Amenity es igual a, de aquí definimos el tipo, police. Bien, es decir, le estamos diciendo al programa, dentro de la columna Amenity, búscame todo lo que es igual a, o lo que corresponde a, police. Todas las líneas, las líneas de la tabla de atributo que corresponde a un elemento en el visor van a quedar seleccionado, activado, si tienen la palabra policía en esta columna. Bien. Podemos probarlo. Antes de probar nos dice que esta expresión retornó, devolvió 3 líneas. Entonces hay 3 elementos que validan esta condición. Podemos dar clic entonces en aceptar, aceptar, y vamos a ver el resultado. Aquí están de nuevo los 3 elementos. El Palacio de Policía, hay otros 2 destacamentos que están aquí en el centro de Santo Domingo. Bien. Fíjense que estamos usando aquí la capa de edificios Centro Santo Domingo. La otra destacamento ni siquiera está activada. La puedo quitar. Clic derecho, eliminar capa. Mi capa de edificios Centro Santo Domingo todavía en la computadora contiene todos sus elementos, pero en el visor estamos viendo únicamente esos 3 elementos. Aquí aparece un icono a la derecha que dice que estamos aplicando un filtro, que del conjunto de 1400 elementos que teníamos al principio, estamos aplicando un filtro sobre ese conjunto para quedarnos con algunos elementos en función del criterio. Vamos a ver la tabla de atributo, doy clic derecho, abrir tabla de atributo, y fíjense que hasta en la tabla de atributo ahora nos quedamos con 3 elementos. Es decir, el constructor de consulta nos permite filtrar para luego trabajar solamente sobre algunos elementos en esta capa, sin tener que crear una nueva capa o borrar los edificios que no corresponden al destacamento de policía. Bien, de esta manera vamos a poder hacer unos análisis solamente sobre los destacamentos policiales a futuro. Bien. Si quiero volver a el estado anterior, es decir, a tener todos mis datos disponibles, todos mis edificios, mis infraestructuras disponibles, para esta capa de edificios Centro Santo Domingo, ¿cómo lo hago? Simplemente volvemos al mismo lugar, entonces clic derecho, propiedades,
El filtro está aplicado, aquí no lo puedo quitar. Vamos a constructor de consultas. Y aquí abajo voy a activar el botón limpiar. Aceptar, aceptar, y ahí volvieron todos los edificios, como teníamos al principio, y en la tabla de atributos también. Tengo de nuevo los casi 1400 elementos que teníamos al principio. Bien. Entonces ya ustedes saben seleccionar un tipo de elemento dentro de esta tabla de atributos. Vamos a ver ahora si podemos seleccionar dos tipos de elementos. Es decir, por ejemplo, para otro tipo de análisis, quiero hacer un mapa específico a los servicios del Estado, servicios de emergencia, digamos. Quiero crear una capa sobre los destacamentos de policía y las estaciones de bombero. Bien. Para eso vamos a construir otra expresión que nos permite ver esos dos tipos de elementos aquí en el visor. Doy un clic derecho sobre edificios Centro Santo Domingo, propiedades, constructor de consulta. Vamos a volver a escribir nuestra expresión que usamos para ver los destacamentos de policía. Entonces, amenity igual, activo aquí amenity, un solo clic, todos. Y aquí busco police, doble clic. Bien. Si aplico solamente esto, sabemos que vamos a tener solamente los destacamentos de policía. Si quiero agregar otro filtro, es decir, si aparte de buscar los destacamentos de policía, también quiero buscar las estaciones de bombero, tenemos que usar la palabra o, que en inglés sería or. ¿De acuerdo? Eso es para agregar otro filtro. Y agregar otro filtro usando como información al principio toda la base de datos. Es decir, sobre la base de datos buscamos los destacamentos de policía. Y de nuevo, sobre la base de datos completa, vamos a buscar ahora los elementos que corresponden a estaciones de bombero. Bien. Estaciones de bombero, eso lo encontramos de nuevo en amenity. En amenity hay algo aquí que dice, vamos a ver, fire station. Fire station en inglés es estación de bombero. Bien. No puedo poner aquí directamente fire station. ¿Por qué? Porque tengo que de nuevo especificar que eso se tiene que buscar dentro de la columna amenity. Entonces lo primero que vamos a hacer aquí es escribir de nuevo amenity. Doble clic sobre amenity acá. Amenity es igual a, y aquí vamos a especificar estación de bombero. Si no les aparece esto acá, recuerden que dan un clic en amenity y un clic en todos. Bien. Buscamos aquí Fire Station, damos un doble clic y ahora sí tengo mi expresión correcta. Bien. ¿Qué dice esta expresión? Dentro de la tabla de atributos, en la columna que se llama amenity, búscame todos los elementos que se llaman police. También, o en esta misma columna amenity, búscame todos los elementos que se llaman fire station. Damos un clic en probar. Ahora tenemos 4 líneas. Es decir, que tenemos las 3 líneas que corresponden a destacamento de policía y una línea, otro elemento que corresponde a una estación de bombero. Aceptar, aceptar, aceptar. Y aquí tenemos nuestros 3 elementos. 4. 1, 2, 3 y 4. Bien. Supongo que... vamos a ver. Vamos a ver cuál es la estación de bombero. Bueno, esta es, la que está en el norte. Bien.
Aquí tenemos un nombre completo y unas descripciones dentro de la tabla de atributos. Entonces, de esa manera podemos, digamos, sumar diferentes filtros para identificar los elementos que realmente nos interesan. Bien. Entonces recuerden la palabra clave que usamos aquí, el operador se llama OR. Vuelvo aquí, clic derecho, propiedades. Fíjense que la palabra clave es OR, para sumar dos filtros sobre la tabla de atributos. Bien. Nosotros a partir de ahora vamos a trabajar sobre las escuelas. Entonces, pueden poner el video en pausa y tratar ustedes mismos de buscar las escuelas. Recuerden que lo primero que deben de hacer es entrar aquí a constructor de consulta y limpiar esta primera búsqueda. Bien. Ustedes ven atrás que todos los elementos volvieron a aparecer. A partir de ahora pueden escribir la expresión correcta. Recuerden que en inglés escuela es school. Bien. Pongan el video en pausa, tómense unos minutos a ver si entendieron bien la lógica de este constructor de expresión. Bien, ¿cómo lo hacemos? Vamos a buscar en Amenity, que es la columna que nos define el tipo. Amenity es igual a que lo bajamos aquí a escuela, school. Un clic en aceptar, aceptar, y aquí tenemos las escuelas de esta zona del Distrito Nacional. Bien. Podemos ver los nombres de esas escuelas, simplemente vamos a activar las etiquetas. Clic derecho, propiedades, etiquetas. Activamos aquí etiquetas sencillas y un clic en aplicar y aceptar. Bien. Vamos a tener que corregir aquí la codificación. Fue mal puesta por el programa. Se supone que esta versión tiene un reconocimiento automatizado, pero aquí no funcionó bien. Entonces vamos a modificar esto. Ustedes ven que hay símbolos que son incorrectos. Entonces clic derecho, propiedades, fuente, y aquí vamos a entrar UTF-8. Listo, ahora tenemos los nombres bien puestos. ¿Qué vamos a hacer con esta capa de escuela? Bien. Por ahora nosotros hicimos una búsqueda por atributo. Bien, ya ustedes saben hacer eso. Ahora vamos a seleccionar elementos en base a criterios espaciales. Bien. Es decir que, imagínense que me estoy mudando al centro del Distrito Nacional. Tengo una familia, quiero mudarme cerca de una escuela y quiero mudarme también cerca de una vía principal para yo poder ir rápidamente al trabajo. ¿Cómo hago para encontrar los lugares que validan esas dos condiciones? Los pocos lugares que están cerca de una escuela y cerca también de una vía principal. Eso lo vamos a hacer en base a criterios espaciales. Es decir, aquí la tabla de atributos no nos ayuda. No hay nada en la tabla de atributos que me permita seleccionar aquí en el visor todos los lugares que están cerca de una escuela. Ahí voy a tener que crear algo que me va a permitir realizar un análisis espacial. Vamos a hacer eso etapa por etapa, para que entiendan bien los pasos. Y verán que al final nos quedaremos con los únicos lugares que validan esos criterios espaciales de estar cerca de una escuela y de estar cerca de una vía principal.
Lo primero que vamos a trabajar aquí es encontrar lugares que están cerca de una escuela. ¿Cómo hacemos eso? Para eso vamos a crear lo que se llama una zona de influencia. Una zona de influencia es una zona que está alrededor de mis puntos de interés. ¿A qué distancia, cuál sería el límite de esa zona de influencia? Eso lo vamos a definir nosotros. Bien. Algo muy importante para trabajar la zona de influencia es saber en qué unidades estamos trabajando aquí en el visor. Fíjense que aquí yo tengo EPSG 32619, que corresponde al sistema de referencia coordenada WS84 UTM, zona 19 norte. Ese sistema viene en coordenadas easting, northing, es decir, en metros. Entonces, yo sé que si entro un valor dentro de mi herramienta, será un valor en metros. Si ustedes aquí tienen el sistema de referencia WS84, sin nada atrás de ese nombre, esas son coordenadas geográficas, coordenadas en latitud y longitud, es decir, en grados. Si ustedes entran el valor 100, están entrando un valor que dice 100 grados. Entonces no tiene nada que ver con 100 metros. Bien. Por lo tanto, es muy importante para usar la zona de influencia tener este parámetro seteado en un sistema de referencia coordenada cartográfico. Si por alguna razón ustedes llegaron acá, a esta etapa, y no tienen este sistema de referencia coordenada seleccionado, el 32619, simplemente entran aquí arriba en filtrar 32619. Y aquí les va a aparecer el sistema correcto. Le dan un clic para saltarlo y dan clic en aplicar. En esta versión, la 3.10, no deben activar la casilla de arriba, porque la casilla de arriba es para no usar la proyección. Entonces, no activen esa casilla. Damos un clic en aplicar y aceptar. Bien. Para crear una zona de influencia, vamos aquí a vectorial, herramientas de geoproceso y seleccionamos la primera opción, buffer. Buffer en inglés significa zona de influencia. Bien. ¿Sobre qué capa vamos a crear nuestro buffer, nuestra zona de influencia? Pues sabemos que la vamos a crear sobre nuestra capa de edificio, que por ahora, por el filtro que aplicamos, corresponde únicamente a las escuelas. De ahí la importancia de haber aplicado un filtro por atributo sobre la tabla de atributos para quedarnos aquí solamente con las escuelas. Distancia. Distancia, vamos a entrar aquí el valor 100 y me resalta que aquí estamos en metro porque seleccionamos el sistema de referencia coordenada correcto. Los demás elementos los podemos dejar tal como están. Lo único que vamos a hacer aquí es activar la casilla que dice disolver resultados. ¿Qué significa esto? Que si dos zonas de influencia de escuelas que están cerca, si dos zonas de influencia se tocan y se solapan, se van a disolver para formar un solo polígono de influencia alrededor de esas dos escuelas. Les voy a enseñar con esta casilla activada y con esta casilla desactivada para que entiendan lo que quiero decir. El buffer lo vamos a guardar aquí con un nombre, damos un clic sobre los tres puntos, guardar archivo, un clic, y aquí vamos a entrar, vamos a buscar la carpeta de resultado temporal, vamos a entrar zona de influencia, escuelas,
100 metros. Un clic en guardar y ejecutar. Después de dar a ejecutar, doy clic en cerrar. Bien. Aquí tenemos la zona de influencia. Para entender un poquito mejor, en el panel de capa vamos a pasarla por debajo de la capa de edificios. Y usted entiende aquí, yo tengo un edificio que corresponde a una escuela. Alrededor de ese edificio, tomando en cuenta su forma, vamos a crear un polígono que encierra todo el espacio que está ubicado a 100 metros o menos de esta escuela. Es decir, que la línea negra aquí de contorno está exactamente a 100 metros del edificio que está aquí en el centro. Y eso lo aplicamos para todas las escuelas de esta capa. Bien. Ahora en cuanto a disolver, cuando activamos esa casilla disolver que hicimos, fíjense que aquí tengo un polígono alrededor del Colegio Don Bosco, un polígono alrededor del Colegio María Auxiliadora y otro alrededor del Liceo de Estados Unidos de América. En vez de tener tres polígonos, tres zonas verdes aquí, que se solapan, simplemente se juntaron, sus límites fueron disueltos y lo que tenemos aquí es un solo polígono, un solo elemento. Bien. Lo voy a hacer, no lo hagan ustedes, lo voy a hacer sin aplicar la disolución de la zona de influencia para que vean la diferencia. Entro aquí a vectorial, herramientas de geoproceso, buffer, zona de influencia no. Mi capa de entrada no es la zona de influencia, mi capa de entrada es la capa de edificios Centro Santo Domingo, buffer de 100 metros, y aquí abajo no activo la disolución, no activo disolver, lo dejo así. Voy a crear una capa temporal porque es algo que voy a borrar rápidamente, entonces lo dejo así por defecto y doy clic en ejecutar. Cerrar, y fíjense aquí la diferencia. Este buffer tiene tres elementos, uno encima del otro. Están solapados. Si activo disolver, lo que tengo es un solo polígono. Bien, y obviamente es mucho más lógico para lo que queremos hacer. Hacerlo de esa manera con la disolución de polígonos. Bien. Voy a borrar el buffer, la zona de influencia incorrecta, y vamos a poder seguir. Entonces por ahora yo tengo definido todos los elementos que están a 100 metros o menos, todos los territorios, perdón, que están a 100 metros o menos de las escuelas. Yo sé que mi casa, si quiero alquilar o comprar una casa, tendrá que ser dentro de esos espacios que están aquí en verde, porque son los únicos espacios que validan mi criterio espacial, que están a menos de 100 metros de una escuela. Bien. Vamos a trabajar ahora con las vías. Vamos a cargar la capa vectorial de vías del centro de Santo Domingo. Doy un clic aquí en el botón añadir capa vectorial, un clic sobre los tres puntos, explorar, y aquí vamos a cargar calles centro Santo Domingo .shp. El nombre completo es calles centro Santo Domingo UTM 19 Norte .shp. Un clic en abrir. Añadir y cerrar. Bien. Aquí tenemos solamente las vías principales del centro de Santo Domingo. Lo que hice fue coger la capa de vía de centro de Santo Domingo, una capa que proviene de OpenStreetMap, y apliqué un filtro, una
búsqueda por atributo, un filtro sobre esa capa de vías para quedarme únicamente con las vías principales. Es decir, que dentro de esa tabla de atributo había un valor que me permitía decir en una de las columnas cuáles son las vías principales, cuáles son las vías secundarias, terciarias, etc. Me quedé solamente con las principales. ¿Qué queremos aquí? Pues queremos las áreas que están cerca de las vías principales. Queremos que alrededor de cada una de esas vías se dibuje un polígono que me permita encontrar los espacios que están, esta vez, a 50 metros o menos de una vía principal. ¿Por qué 50 metros? Porque lo definimos así para este ejercicio. Eso dependerá del análisis que ustedes tendrán que hacer a futuro. Por ejemplo, si hablamos de zona de influencia, eso se usa, por ejemplo, alrededor de los ríos, para el Ministerio de Medio Ambiente, definir las áreas que están protegidas. Ustedes saben que hay un bosque ribereño alrededor de los ríos que no se puede tocar. Hay un límite de distancia alrededor del río que está protegido, pues eso se define con zona de influencia. Lo mismo hacemos con las playas. Ustedes saben que siguiendo la línea de costa no se puede hacer construcciones, no se puede instalar propiedades a cierta distancia de la línea de costa. Eso se define también en el mapa con una zona de influencia. Bien. Ahí los valores, las distancias se definen por ley. Nosotros en este ejercicio lo hacemos de manera, digamos, tentativa y ponemos nosotros un valor solamente como práctica. Entonces aquí queremos una distancia de 50 metros o menos alrededor de las vías. ¿Cómo hacemos eso? Pues de nuevo, vamos a vectorial, herramientas de geoproceso, buffer, capa de entrada. Nuestra capa de entrada esta vez es la capa de calles de Centro Santo Domingo. Queremos una zona de influencia alrededor de esas calles. ¿Cuántos metros? Dijimos 50. Disolver el resultado. Vamos a activar esa casilla. Bajamos un poquito. Un clic sobre el botón con 3 puntos. Guardar archivo. En mi carpeta temporal o de resultado voy a entrar calles. Mejor dicho, vamos a ponerlo así. Zonas de influencia. Calles, 50 metros. Guardar y ejecutar. Cerrar. De nuevo, esta nueva zona de influencia la vamos a pasar por debajo de las calles. Entonces mi panel de capa lo tengo así. Calles Centro Santo Domingo arriba, luego zona de influencia calles 50 metros, y luego edificios y zona de influencia de escuela 100 metros. Bien. En el centro tenemos las líneas que corresponden a las vías principales y alrededor con ese color, digamos, una especie de gris, más o menos, tengo las zonas que están a 50 metros o menos de las vías. Bien. Ustedes recuerdan lo que queríamos inicialmente. Queremos encontrar los lugares que están cerca de las escuelas, son esas zonas que están en verde, y lugares que están también cerca de las vías, que son esas zonas que están en esa especie de color gris. Entonces, ¿dónde puedo construir mi casa? Pues puedo construir mi casa o alquilar, no importa, únicamente en esos espacios donde tengo ese polígono gris que intersecta un polígono verde. ¿De acuerdo?
Es decir, por ejemplo, aquí estamos en el colegio Lux Mundi, donde yo puedo hacer mi casa en teoría únicamente acá, dentro de este espacio. ¿Por qué? Porque es un espacio que está cerca de una vía, está dentro de ese color gris, y está cerca de una escuela, está dentro de ese color verde. Bien, entonces me queda otra etapa por aplicar aquí en el sistema de información geográfica que me va a permitir encontrar o definir claramente el área de intersección entre ese gran polígono gris y esos polígonos verdes. Si hay intersección, ese es el lugar que yo quiero resaltar para saber dónde puedo alquilar o comprar mi casa. Vamos entonces aquí a vectorial, herramientas de geoproceso, y vamos a seleccionar acá abajo intersección. Bien, quiero la intersección de qué con qué. Recuerden lo que dijimos, queremos la intersección de la zona de influencia de escuelas, color verde, con la zona de influencia de vías o de calles, color gris. Por lo tanto, en capa de entrada selecciono cualquiera de las dos. Vamos a poner la primera, zona de influencia calle 50 metros. Y en la capa de superposición voy a seleccionar la otra. Zona de influencia escuela 100 metros. Bien. Voy a dejar los demás parámetros como están. Y le voy a poner un nombre a mi archivo de salida. Dando clic aquí donde dice intersección, crear capa temporal. A la derecha hay un botón con 3 puntos. Doy un clic. Guardar archivo. En mi carpeta temporal o de resultado vamos a poner zonas de compra o alquiler de mi casa. Ahí está el resultado del análisis que yo quería hacer. Doy un clic en guardar y ejecutar. Cerrar aquí. ¿Y qué tenemos? Tenemos unas zonas en rojo que validan los dos criterios que nosotros definimos. Si vuelvo aquí al colegio Lux Mundi, ¿dónde puedo encontrar un apartamento que esté al mismo tiempo cerca del colegio y cerca de una vía principal? Aquí todos los espacios que están en rojo. Esos son los lugares que me interesan. Ya me limita bastante la búsqueda sobre el territorio para encontrar mi apartamento. Entonces, eso lo hicimos, fíjense que sobre pocas vías y sobre pocas escuelas. Si lo hubiésemos hecho de forma manual como quiera, eso tomaría mucho tiempo. Imagínense entonces hacer lo mismo sobre todas las escuelas del país y todas las vías del país. Es un trabajo infinito. No es infinito, pero es muy, muy, muy largo. Y gracias al sistema de información geográfica, pues eso lo hacemos en cuestión de segundos o minutos, dependiendo de su destreza. Eso se usa en particular para la gestión de riesgo, porque en base a esos análisis que podemos definir cuáles son las viviendas que caen dentro de una zona inundable, cuáles son las viviendas que caen dentro de un campo cercano, es decir, de una zona cercana a una falla activa y que pueden, por lo tanto, ser expuesta a una amenaza sísmica. Nos permite definir cuáles son las viviendas que están dentro de una zona expuesta a deslizamiento, etcétera, etcétera.
Eso se usa también para el geomarketing, es decir, si quiero definir cuál es el área de influencia de mi supermercado, cuáles son las viviendas que potencialmente tienen clientes que podrán ir a mi tienda, pues se define también de esta manera, con zonas de influencia, con una selección espacial, un análisis espacial. Bien. Y luego, después de definir eso, pues voy a mandar publicidad únicamente a esas viviendas. No es pertinente mandar publicidad a viviendas donde viven gente que nunca irían a mi tienda. Bien. Entonces eso se usa para muchísimos aspectos, también la medicina, el tema de las epidemias, por ejemplo, con sus focos. Se usa también para la defensa, se usa para un gran número de aplicaciones. Bien, ahora que tenemos en el panel de capa las escuelas, con mi capa edificio Centro Santo Domingo, y las vías, calles Centro Santo Domingo, me voy a aprovechar para enseñarle una herramienta de cálculo de la ruta más corta entre dos puntos. Eso es muy rápido, por eso lo vamos a aprovechar. Desactivo las casillas de las demás capas, me quedo solamente con edificio Centro Santo Domingo y calles Centro Santo Domingo. Para eso entonces vamos a usar una herramienta que no se encuentra aquí. Aquí tenemos solamente las herramientas más frecuentes. Vamos a tener que buscarla en la caja de herramientas. Aquí ustedes tienen un icono que parece una rueda con dientes. Eso es la caja de herramientas. Le damos aquí un clic. Y en la barra de búsqueda, que son muchas herramientas, vamos a entrar aquí, ruta. ¿Qué queremos nosotros? Queremos la ruta más corta, de punto a punto. Es decir, que vamos a definir un punto de salida, un punto de llegada, y el programa, usando la capa de vías, nos va a decir cuál es la ruta más corta. Doy entonces doble clic sobre esta herramienta. Capa vectorial que representa la red, obviamente para nosotros es la capa calles Centro Santo Domingo. Tipo de ruta a calcular, aquí nosotros queremos lo más corto. Punto de inicio, vamos a tener que definirlo en el mapa. Doy clic aquí sobre los 3 puntos. Y aquí con mi cursor puedo seleccionar un punto de salida. Digamos que para este ejemplo quiero salir del colegio Lux Mundi, que vimos ahorita, que está aquí. Voy a cerrar un poco esta ventanilla para que se vea mejor. Aquí está el colegio Lux Mundi y doy un clic. Y aquí aparecen automáticamente las coordenadas del punto que acabo de seleccionar. Punto final. Un clic de nuevo sobre los 3 puntos a la derecha. Y vamos a ubicar, me muevo aquí con las flechas del teclado de la computadora. Vamos a buscar el colegio María Auxiliadora. Un clic. Entonces la pregunta ahora es, ¿cuál es la ruta más corta para llegar del colegio Lux Mundi a ese otro colegio? Podemos definir otros parámetros. Y como ruta más corta, donde dice aquí ruta más corta, vamos a definir el nombre del archivo de salida. Doy un clic sobre los 3 puntos, guardar archivo, y vamos a entrar en mi carpeta temporal, ruta más corta, colegio Lux Mundi, a colegio María Auxiliadora. Clic en guardar, ejecutar, cerrar, le doy un poquito para atrás y esa línea amarilla que ustedes ven
es un nuevo archivo vectorial, un archivo de línea, que contiene la ruta más corta para ir de este colegio al otro. Puedo modificar su simbología para que se vea un poquito mejor, o puedo desactivar la capa de calle, ya se ve bastante bien aquí en el visor. Esa es la ruta más corta. Entonces también es algo que podemos usar para muchos fines, en particular para las empresas o las instituciones que tienen una flotilla de vehículos que tienen que desplazarse en todo el país. Primeramente se hace ese tipo de análisis para conocer la ruta más corta y tratar de ahorrar así combustible. Si abro ahora la tabla de atributos de esta capa de ruta más corta, ¿qué voy a encontrar? Obviamente un solo elemento con sus coordenadas de salida y de llegada, y aquí una columna que dice cost, que corresponde a la distancia entre esos dos puntos en metro. 4.776 metros entre esas dos escuelas si usamos esas calles. Bien. Eso era simplemente un pequeño paréntesis, lo de la ruta más corta, para aprovechar los datos que teníamos en el panel de capas. Vamos a seguir ahora con el tema del análisis espacial. Y lo que vamos a hacer ahora es una interpolación entre puntos alejados que tienen valores. Bien. En particular nosotros vamos a usar valores de estaciones pluviométricas del país para hacer una interpolación y crear un mapa continuo de la pluviometría sobre todo el territorio nacional. Para eso, lo primero es que no vamos a usar un archivo vectorial ya elaborado, sino que vamos a usar un archivo Excel o un archivo de texto. Los más comunes son los archivos que terminan en formato CSV, Comma Separated Value, es decir, valor separado por coma. Y esos son los tipos de archivos que generalmente las instituciones manejan. Es decir, nosotros cuando usamos un sistema de información geográfica, pocas veces vamos a recibir un archivo vectorial de un colega. Mayormente los demás colegas no manejan ese tipo de sistema. Los datos que nos van a pasar inicialmente son tablas, una tabla Excel, con puntos, con valores, con sus coordenadas, pero todo en Excel. Entonces la pregunta es, ¿cómo integramos esas informaciones al sistema de información geográfica? Bien. Primero voy a cerrar esto. Podemos quitar estas capas, las selecciono todas, doy clic sobre este icono, eliminar capa o grupo. Bien. Voy a cargar la capa de provincia únicamente para ubicarme en el visor. Un clic sobre añadir capa vectorial sobre los 3 puntos y aquí buscamos en datos para práctica QGIS, vectores, buscamos la capa de provincia .shp, abrir, añadir y cerrar. Bien, estamos ubicados. Para abrir un archivo que es de texto, a la izquierda, aquí en el menú de la izquierda, que permite abrir archivos, vamos a buscar este icono que se parece a una coma, justamente porque mayormente lo que se usa son o archivos en formato Excel o formatos texto. De hecho, nosotros aquí vamos a usar un archivo de texto en el que cada columna está separado por una coma. La coma en el texto le dice al sistema de que aquí hay una separación entre la primera columna y la segunda columna, entre la segunda y la tercera, etcétera, etcétera. Entonces damos un clic acá. Aquí dice texto delimitado, estamos en el lugar correcto. Doy clic arriba sobre
nombre del archivo, el botón con los 3 puntos y vamos a ubicar nuestro archivo. Ese archivo yo lo tengo aquí, en pluviometría, ustedes lo habrán descargado del Google Drive y probablemente está en su carpeta de descargas. Bien. Se llama así, pluviometría septiembre 2017, y si se recuerdan, para esa fecha tuvimos los huracanes Irma y María, entonces mucha agua acumulada por esos dos huracanes. El archivo termina en .csv, valores separados por coma. Le damos un clic. Es un archivo que se puede leer con Excel, por ejemplo. Se puede leer con un editor de texto. Pues nosotros lo vamos a leer con QGIS. Un clic en abrir. Bien. ¿Qué tenemos aquí? Aquí vamos a definir los parámetros para que QGIS entienda bien esos datos, los pueda separar correctamente, de tal forma que estemos creando una tabla de atributos, encuentre las columnas que contienen el listing y el nursing, o la latitud y la longitud, y luego podremos entonces entrar esos datos al visor. Lo primero es aquí, formato de datos. Generalmente usaremos este botón CSV, valores separados por coma. ¿Qué sucede en este caso? La persona que creó ese archivo creó un archivo que tiene valores que no fueron separados por coma, sino por punto y coma. Fíjense que aquí tenemos los títulos de las columnas. Cada nombre aquí, X o Y, debería ser el nombre de una columna diferente. Aquí están todos agrupados. ¿Por qué? Porque el programa no sabe que punto y coma significa que ahí hay una separación entre la primera columna, que se llama X, la segunda columna, que se llama Y, la tercera, que se llama estaciones, y la cuarta, que se llama total. Lo mismo sucede cuando bajamos. Aquí tenemos la primera línea, que corresponde a un punto en el mapa, una estación pluviométrica. Fíjense que todos esos valores están agrupados. ¿Por qué? Porque el programa no entiende que 302.636 es el valor de la primera columna, la columna que se llama X. No entiende que 2.042.587 es el valor de la segunda columna, que se llama Y, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que tenemos acá abajo un preview, algo que nos permite ver si el programa está separando bien los valores, como nosotros queremos. Vuelvo a subir, vemos que CSV no funciona, entonces vamos a usar un delimitador personalizado. Aquí podríamos seleccionar coma, eso es lo que tenemos inicialmente por defecto. O podemos usar tabulador, se puede usar para separar los elementos entre diferentes columnas. Pueden ser 2 puntos, puede ser un espacio o puede ser cualquier otro carácter que definió la persona que creó ese archivo. En ese caso, si intentamos con punto y coma, vamos abajo, fíjense que ahora sí tenemos los datos bien organizados. Una primera columna que se llama X, que tiene los valores de coordenada easting para cada una de esas líneas, cada una de esas estaciones pluviométricas. Una columna que se llama Y, el nombre de las estaciones, ese campo se llama estaciones, y un valor de pluviometría en milímetro, que se llama total, que es el acumulado de Irma y María, de esos días de mucha lluvia. Entonces, siempre fíjense del cuadro que está abajo para ver si están separando correctamente los valores. Aquí, delimitador personalizado, punto y coma debe estar activado. Bien. Segundo, opciones de registro y campo. Número de líneas de encabezamiento a descartar.
el separador decimal es la coma, etcétera, etcétera. Bien. ¿Qué significa esto? Que a veces en algunos archivos, antes de tener la tabla, la primera línea va a tener, por ejemplo, el nombre de la institución, ONAMED, o va a tener el nombre de la persona que elaboró el archivo, etcétera. Aquí podemos decir cuántas líneas queremos quitar. Si son las dos primeras líneas que están ocupadas por valores que no nos interesan, entramos aquí el valor 2. En este caso no es así, la tabla es limpia, empieza directamente con el nombre de las columnas, de los campos, y luego sigue con los valores, entonces no tenemos que descartar nada. Bien. Seguimos acá, definición de geometría. ¿Qué sucede? Dentro de esta tabla tengo coordenadas, que es lo que necesitamos para poder plasmar esas estaciones en el mapa. Si no tuviera coordenada, no podría simplemente ubicar las estaciones pluviométricas. Coordenada del punto, aquí el programa busca un campo X que corresponde a el listing. Resulta que automáticamente entendió que si la columna se llama X, pues ese es el valor que va. El campo Y también automáticamente lo encontró. Bien. Ahí hay que tener cuidado porque depende de lo que la persona entró. Si la persona entró aquí Easting, Nolsing, pues el campo X será aquí Easting. El campo Y será aquí Nolsing. Si la persona entró esos valores en latitud, longitud. En campo X entraremos la longitud. En campo Y entraremos la latitud. Segundo, y muy importante aquí, el sistema de referencia de coordenada. Aquí tenemos unas coordenadas. Tenemos que saber en qué sistema fueron calculadas esas coordenadas. Fíjense que tenemos unos valores altos aquí, 302.000, 2.042.000, etc. Eso no pueden ser valores de latitud, longitud. Recuerden que la latitud máxima es de 90 grados. La longitud máxima es de 180. Entonces sabemos que eso no puede ser el sistema WGS84, que son coordenadas geográficas. Bien. Si no saben cuáles son esas coordenadas, tienen que llamar a la persona que les mandó el archivo y preguntarle qué sistema de referencia de coordenada usaste para entrar esas coordenadas. Bien. En este caso es claro, porque se parece a la coordenada que hemos visto anteriormente, que se trata de el mismo sistema de siempre, WGS84 UTM 19 Norte. Si doy un clic aquí en la tierra de este botón, seleccionar SRC, en filtrar entro 32619 y selecciono aquí el sistema WGS84 UTM zona 19 Norte. Aceptar. Eso es muy importante porque si no lo hacen bien, sus puntos no caerán en el lugar correcto. Damos clic en añadir y cerrar. Y esas son todas las estaciones pluviométricas, o una gran parte de ellas, que tenemos en el país y que han registrado informaciones durante las tormentas, los huracanes, mejor dicho, de Irma y María. Lo primero que voy a hacer a partir de ahora es guardar esta información, que todavía es una tabla, la voy a guardar como un shapefile para poder trabajar sobre ese shapefile. Entonces, selecciono la capa pluviometría septiembre 2017, clic derecho, exportar, guardar objetos como. Lo voy a guardar así, archivo shape de Esri. Nombre del archivo, doy un clic sobre los tres puntos. Y aquí en la carpeta temp, temporal, voy a entrar estaciones pluviométricas
Datos septiembre 2017. Un clic en guardar. Aceptar. Y aquí tengo mis estaciones. Puedo hasta quitar la capa anterior, la capa que era una tabla, pluviometría septiembre 2017, la puedo quitar, clic derecho, eliminar capa. Bien. Aquí entonces tengo mis estaciones. ¿Qué son esas estaciones? Podemos activar las etiquetas si quieren verla. Clic derecho sobre la capa, propiedades, etiqueta. Pasamos de sin etiqueta a etiqueta sencilla. Aquí defino el valor que quiero presentar, son los nombres de las estaciones, la columna se llama estaciones. Aplicar. Y aquí que tenemos los nombres de cada una de las estaciones. Aeropuerto Las Américas, Aeropuerto La Romana, etcétera, etcétera. Bien. Cada punto, lo vimos, tiene un valor acumulado de lluvia. Por ejemplo, si doy clic aquí sobre el punto de Baní, con la herramienta de identificación, me dice que Baní tuvo 194 milímetros acumulados durante esos días. Si doy clic en Cabrera, tuvo 139, etcétera, etcétera. Bien. ¿Cuál es la limitante de esta información? Fíjense que son informaciones puntuales. Entonces yo sé cuál fue el valor de pluviometría Montecristi, yo sé cuál fue el valor de pluviometría Villa Vázquez, pero entre esos dos puntos no sabemos. Igual aquí, conozco el valor en el Aeropuerto de las Américas, en San Rafael del Yuma, pero no tengo informaciones para esa zona vacía que no tiene puntos. Por lo tanto, aquí vamos a realizar otro tipo de análisis. Vamos a calcular los valores interpolados de pluviometría entre esos puntos. Entramos aquí arriba donde dice raster, vamos a análisis, cuadrícula, distancia inversa a una potencia. Vamos a ver qué significa esto. Por ejemplo, vamos a ver el caso de arriba. Tengo 3 estaciones, son las 3 que vamos a tomar en cuenta en la interpolación. Esta estación tuvo un valor de 12, digamos que son milímetros lluvia, 12 milímetros. Esta tuvo un valor de 10 milímetros y esta de 10. ¿Cuál es el valor de este punto, de este píxel que está aquí perdido entre esas 3 estaciones? Eso lo vamos a calcular ponderando nuestro valor en función de la distancia que hay entre mi punto y las 3 estaciones. Fíjense que de este punto está mucho más cerca de la estación con el valor 12, 350 metros, que de las 2 estaciones con el valor 10, 850 y 750 metros, respectivamente. Entonces, ¿qué cálculo vamos a aplicar? Pues cogemos el valor de una estación, aquí 12, lo dividimos entre la distancia que hay entre la estación y mi punto de interés, 350 metros, aquí está. A eso sumamos el mismo cálculo, el valor de la segunda estación entre la distancia entre esa segunda estación y mi punto de interés, 10 entre 750, más, y seguimos aquí lo mismo, 10 sobre 850. Bueno, invertí las dos distancias, pero no importa. Todo eso lo vamos a dividir entre la inversa del valor de distancia. 1 sobre 350 más 1 sobre 750 más 1 sobre 850. Y me da un valor de 11.1. Eso lo vamos a hacer sobre cada zona del territorio de interés. Y aquí tendremos nuestros valores. Lógicamente, los valores que están cerca de la estación que midió 12 milímetros, todos esos espacios también tendrán un valor bastante cerca a 12 milímetros.
y las zonas que están cerca de una estación que midió 10 milímetros tendrán un valor también cercano a los 10 milímetros. Bien. Eso es una forma de interpolación. A eso se agregan unos parámetros también dentro de esa fórmula, de ese algoritmo que se aplica. No vamos a entrar en detalle, lo pueden buscar en internet, es un algoritmo muy común. Y existen otros tipos de algoritmos que permiten hacer interpolaciones que son más complejos y más precisos, como es el caso del Kriging, por ejemplo. Volvemos a QGIS. Damos clic entonces en Raster Análisis y vamos a seleccionar aquí cuadrícula distancia inversa a una potencia. Es una forma de hacer una interpolación entre puntos. Doy un clic, capa de puntos. Obviamente vamos a seleccionar nuestra capa de estaciones pluviométricas que contiene los datos de pluviometría en milímetro. Poder de peso, suavizado, primer radio, etc. Vamos a dejar todo eso por defecto. No vamos a entrar en eso ahora. Si quieren más detalle, pueden encontrarlo fácilmente en la web. Valor Z a partir de campo. Esto es importante. Ahí vamos a definir cuál es la columna que contiene los valores que queremos interpolar. Aquí, si se recuerdan, la columna que contiene la pluviometría es una columna que se llama total. Y aquí abajo en interpolado vamos a seleccionar el nombre del archivo de salida. Doy un clic sobre los tres puntos, guardar archivo. Y aquí vamos a poner interpolación, pluviometría, septiembre 2017. Un clic en guardar. Y un clic en ejecutar. Ya puedo cerrar y aquí tenemos entonces un raster que cubre todo el país y un poco más allá y que fue calculado en base a las estaciones pluviométricas. Si se fijan, ese raster no pasa de la estación que está más al norte, Luperón, Puerto Plata, no pasa de la estación que está más al sur, Ovidio, al oeste La Descubierta y al este Aeropuerto Punta Cana. Bien. Lo que vamos a hacer ahora es usar una capa vectorial para delimitar nuestro área de interés, es decir, que vamos a quitar de ese raster todo lo que cubre el mal. Lógicamente no nos interesa tener esa información de pluviometría interpolada sobre el mal. Lo que queremos es tener esa información sobre el territorio, sobre las tierras. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a usar esta vez un archivo vectorial para hacer el corte. Podemos usar, por ejemplo, el archivo de la española. Bien. Vamos a cargar la española, añadir capa vectorial, un clic sobre los tres puntos, buscamos hispaniola.shp, aquí está, abrir, añadir y cerrar. Bien, aquí está Hispaniola. Lo agregué dos veces, lo voy a quitar. Bien. ¿Qué hacemos? Damos clic en raster, extracción, cortar raster por capa de máscara. La capa de entrada, ¿cuál es? Es nuestra capa de interpolación pluviometría septiembre 2017. Es una capa raster. La capa de máscara es la capa española. Y los demás elementos los podemos dejar por defecto. Aquí en cortado vamos a dar clic sobre el botón con tres puntos, guardar archivo. En mi carpeta temporal o de resultado vamos a poner entonces
interpolación, pluviometría, septiembre 2017, corte. Y doy clic aquí en guardar, ejecutar y cerrar. Bien. Tenemos una nueva capa, vamos a quitar la anterior, es decir, yo quito la que no termina con el nombre corte. La desactivo aquí. Y fíjense que ahora tenemos nuestra capa interpolada, pero dentro del territorio aquí dominicano y una pequeña parte de Haití. ¿Qué nos queda por hacer? Lo que podríamos hacer es, por ejemplo, modificar la simbología. Hay reglas para representar correctamente esa información. Si la presentamos así, se puede hacer. Queda todavía un poco difícil de interpretar. Vamos a agregar una rampa de color que nos permite rápidamente entender cuáles son las zonas que han sido afectadas por muchas lluvias. Para eso entramos a las propiedades de la primera capa, interpolación pluviometría septiembre 2017, corte, clic derecho, propiedades. Tipo de renderizador, cambiamos de gris monobanda a pseudocolor, monobanda. Bien. Y aquí tenemos diferentes opciones. Una opción, por ejemplo, es usar esta misma rampa de color, que está aquí por defecto. Mientras más oscuro es el azul, mayor es la pluviometría que se recibió en este lugar. Podríamos modificar aquí la interpolación para tener un nivel discreto, pero no vamos a complicarnos por ahora con esto. Esas reglas de semiología gráfica la pueden ver en el video que tiene que ver con ese tema. Por ahora vamos a aplicar directamente esta simbología y aquí encontramos con zonas oscuras las áreas que han recibido mayor cantidad de lluvia durante los huracanes Irma y María. Bien. ¿Qué nos queda por hacer? Pues simplemente hacer un mapa final con el título, la orientación, la leyenda, la escala y la fuente. No lo voy a hacer aquí en el video, ustedes saben hacerlo. Lo van a hacer y lo van a exportar al formato JPG con el nombre Mapa de Pluviometría, septiembre 2017, República Dominicana.